Buenos días, vamos a dedicar esta clase a la época romántica en la literatura española y a dos autores, Mariano José de Larra y José de Espronceda. Bien, entonces siempre se dice que el romanticismo llega a España más tarde y que se empieza a desarrollar más tarde en la literatura española que en el resto de Europa. Aunque existen algunas obras prerrománticas, como por ejemplo esta de José Cadalso. José Cadalso, Noches Lúgubres, es una obra muy bonita, os la recomiendo. Es una obra de finales del siglo XVIII, o sea, antes del siglo XIX, y Cadalso y esta obra se suelen considerar como precursor, ¿no? Es una obra precursora del romanticismo en España. Bien, entonces, a pesar de que existen estas obras, algunas obras así como prerrománticas, precursoras, en realidad el verdadero romanticismo se empieza a desarrollar a partir de los años 30 del siglo XIX, ¿no? O sea que de verdad como que llega y se desarrolla mucho más tarde que en otros países europeos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque a principios del siglo XIX en España, como seguramente os acordáis de las clases de historia, estaba Napoleón, ¿no? Y toda la lucha y la guerra contra los franceses y contra Napoleón. Napoleón llega en 1808 y se queda hasta 1814. El rey español tiene que abdicar y tiene que irse del país, entonces llegan los franceses, ¿no? Napoleón y su hermano. Entonces esto crea una especie de paradoja en la historia española, porque con los franceses llegan también las ideas, unas ideas, digamos, progresistas más liberales, son las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Esas ideas como, digamos, modernas, ¿no? Sobre la igualdad de los hombres, ¿no? etc., ¿no? Todo eso llega con los franceses también a España. Pero como los franceses son invasores, ¿no? Vienen a invadir el país, entonces la mayoría de la gente está en contra de ellos, ¿no? Están en contra, ¿no? Lógicamente porque es un ejército invasor, ¿no? Que invade el país, ¿no? Entonces, por una parte, los franceses traen esas ideas, digamos, nuevas, modernas, pero por otra parte son extranjeros y son invasores, ¿no? Son un elemento extraño en el país y la mayoría de la gente está en contra de ellos. Pero hay una parte de intelectuales españoles que ¿no? Que se dan cuenta, digamos, de lo bueno de esas ideas más modernas de la Revolución Francesa y apoyan esas ideas. Y estos intelectuales son los llamados afrancesados, se les llamaba en la época afrancesados, que significa que simplemente apoyaban esas ideas liberales y progresistas de los franceses, ¿no? Una parte de los intelectuales del país. Bien, entonces, cuando Napoleón al final pierde y se tiene que ir de España en el año 14, entonces vuelve el rey Fernando VII y con él llega otra vez el absolutismo. Y claro, el absolutismo se establece, por ejemplo, otra vez la Inquisición, la censura, etc. Entonces, el absolutismo frena, digamos, el desarrollamiento de las ideas románticas. Y ese Fernando VII, a pesar de ser el rey deseado, ¿no? Le llamaban el rey deseado, porque como que deseaban que volviera, fue un rey realmente fuertemente absolutista, ¿no? ¿No? Entonces se frenan esas ideas modernas de la Revolución Francesa que, claro,
digamos que llevan al romanticismo, que llevan al desarrollo de la estética romántica, pues el absolutismo que se establece en España otra vez, pues frena ese desarrollo. Hay una especie de espíritu, digamos, antirromántico, ¿no? en ese reinado de Fernando VII, en ese absolutismo. Bien, entonces es cuando Fernando VII muere en el año 33, 1833, Fernando VII muere, entonces con la muerte del rey, pues como que se debilita o se renueva un poco el régimen, entonces a partir de allí, de los años 30, se empieza a desarrollar el romanticismo. La primera obra romántica española se suele considerar una obra del escritor Francisco Martínez de la Rosa, y la obra es una obra teatral, se llama Conjuración de Venecia. Es una obra de 1830 y se dice que es la primera obra romántica española, aunque ya lo he dicho, también hay unas obras como precursoras del romanticismo. Bien, entonces el romanticismo en España empieza en los años 30, más o menos, y unos 12 representantes muy conocidos o muy importantes son Mariano José de Larra y José de Espronceda. Bien, entonces Larra venía de una familia, digamos, culta, su padre era médico y era una familia de afrancesados, o sea, que apoyaban a esas ideas, digamos, nuevas o más liberales. Y cuando Napoleón se fue de España, ¿no? Cuando lo echaron, pues esas familias de los afrancesados se tuvieron que ir del país. Entonces Larra, la familia de Larra, se fue y estuvo en Francia. Larra fue a la escuela en Francia, por ejemplo, y era bilingüe. Entonces, en 1818, el rey Fernando VII hace una amnistía y dice que los afrancesados pueden volver. Entonces la familia de Larra puede volver en el año 18. Entonces vuelven a España. Larra empieza a estudiar, primero Derecho, luego Medicina, no lo acaba, y también empieza a escribir y empieza a trabajar como periodista. También fue elegido diputado por el Partido Liberal, no pudo ocupar su puesto de diputado, se llevó una decepción muy grande también en la política, también tuvo muy mala suerte en el amor, se casó con una mujer con la que no se entendía, el matrimonio no funcionaba y tenía una amante que estaba casada. Entonces tenía así como una vida muy turbulenta y con muchos problemas y con muchas decepciones. Y al final Larra se mató, ¿no? se suicidó en el año 37. Creo que tenía 28 años o algo así, o sea que era muy joven. Larra escribía poesía. Escribía también teatro, que la poesía y el teatro son quizá menos conocidos. También tiene algunas novelas históricas, por ejemplo, tiene una novela que se llama El doncel de don Enrique el Doliente, donde Larra trabaja un tema medieval. Y luego lo más importante y lo más conocido de la obra de Larra son sus artículos. Son sus artículos que escribía para revistas y para periódicos. Era un periodista famoso, se ganaba la vida con eso, ¿no? con la escritura, digamos, de los artículos. Había algunas revistas que hacía él, que él inventaba, ¿no? Y hacía la revista. Por ejemplo, El pobrecito hablador era la revista que hacía Larra.
también escribía para otros periódicos, por ejemplo El Observador o El Español, que eran unos periódicos muy conocidos y famosos de la época. Entonces, dentro del laberinto, ¿no? de los artículos de Larra, podemos distinguir básicamente 3 tipos de artículos. Primero, reseñas, ¿no? De obras teatrales. Escribía reseñas, reseñaba obras de teatro que se representaban. Luego, artículos de costumbres, ¿no? Artículos que pertenecen, digamos, al género del costumbrismo, donde se describen tipos humanos o oficios, cosas típicas, también fiestas, ¿no? O que hacen diferentes tipos de personas o que hacen diferentes profesiones, ¿no? Ese tipo de cosas. Esos son artículos de costumbres o artículos costumbristas. Y luego están los artículos que quizá nos interesan más y son los más importantes, que son los artículos, podríamos decir, románticos, ¿no? Para llamarlos de alguna forma, donde no habla de costumbres de la gente, sino que expresa lo que él siente y expresa sus opiniones. Y sobre todo expresa sus sentimientos, ¿no? Entonces son como manifestaciones de sus opiniones y de sus sentimientos. Entonces, en la lectura obligatoria tenéis el artículo Vuelva usted mañana y también el artículo Todo el año es carnaval. Así que tenéis que leer también estos 2 artículos para vuestros diarios de lectura, que son artículos interesantes, que seguro que os gustan. Y también vamos a leer para la clase otro artículo que se llama El Día de Difuntos, de 1836. ¿No? Donde habla del Día de Difuntos, el 2 de noviembre del año 36. Este artículo quizá es un poco más difícil de entender que los otros, porque es una especie de alegoría, ¿no? Larra nos cuenta allí un paseo por Madrid, hace un paseo por Madrid y es una especie de alegoría, ¿no? Mira a los edificios, mira a la gente y reflexiona. Así que es un paseo alegórico, digamos. Es un poco más difícil quizá, pero yo creo que vais a entender las ideas básicas. Creo que lo vais a entender sin problemas. Así que vamos a comentar también este texto en clase. Bien, y el otro representante del romanticismo es José de Espronceda, que también murió muy joven. Tenía 36 años cuando murió o algo así. Así que también es un autor que murió muy joven, creo que estaba enfermo, me parece, si no me equivoco. Espronceda se suele considerar como el máximo representante del romanticismo español, ¿no? O sea, el romántico por excelencia. Como Larra viajó mucho, ¿no? Estuvo en muchos sitios de Europa. Como Larra también se dedicó a la política, le interesaba la política. También se dedicó al periodismo y también pasó una parte de su vida fuera de España y volvió a España con la amnistía del rey. También como Larra fue elegido diputado, ¿no? O sea que son personajes así un poco paralelos, con cosas como parecidas en sus vidas. Bien, entonces Espronceda tiene poesía lírica, donde habla del amor, de la libertad, de la patria. Él las llamaba canciones y se publicó un tomo conjunto con el título Poesías en 1840. Y su poesía era bastante popular. También tiene novelas históricas, que quizás son menos conocidas,
porque lo más importante o lo que más se suele considerar como valioso de su obra son poemas narrativos, ¿no? Tiene algunos poemas narrativos donde se cuenta una historia, son poemas largos, narrativos, ¿no? Y se consideran como lo mejor de su obra. Entonces, uno de estos poemas se llama El estudiante de Salamanca. Se publicaba, primero lo publicaba por partes en revistas y luego se publicó entero en el año 1840. Y básicamente en este poema se trabaja el personaje o el tema de Don Juan, ¿no? Claro, el personaje de Don Juan es muy interesante porque es un personaje que aparece en muchas obras, ¿no? A lo largo de la literatura española. Es un personaje que se repite, ¿no? También bajo diferentes nombres, ¿no? Pero es el personaje del seductor, ¿no? El seductor descarado, un hombre que no tiene moral, que seduce a mujeres, mata a hombres, ¿no? Le da todo igual y es un personaje así como descarado. Entonces es un personaje que se repite bajo diferentes nombres en muchas obras. Y es un personaje que realmente, digamos que se podría decir que causa una especie de fascinación, ¿no? Porque se repite mucho. Se supone, hay teorías, se supone que este personaje, de este seductor descarado, que se burla de todo, ¿no? que le da todo igual y se burla incluso de la muerte, se supone que está de alguna forma basado en hechos reales, en personajes reales o en leyendas antiguas, populares, ¿no? que se contaban. Por ejemplo, hay leyendas y romances antiguos del siglo XVI, XVII, donde un estudiante, Lisardo, se enamora de una mujer o le gusta una mujer, la ve pasar por la calle, la mujer, pero la mujer está tapada, tiene una capa, tiene una capucha, entonces el estudiante la sigue y la mujer lo lleva a un entierro, entonces él se da cuenta de que de repente está en su propio entierro, ¿no? O sea, que ve su propia muerte, ¿no? Es una leyenda y existen leyendas y romances con ese tema, ¿no? De un personaje que sigue a una mujer o que persigue a una mujer y luego ve su propia muerte. O por ejemplo, había un personaje real que se llamaba Miguel de Mañara en el siglo XVII. No, alrededor de él también hay leyendas y también y siempre está el momento en el que el personaje ve a los muertos o ve su propia muerte, ¿no? Entonces a ese Miguel de Mañara parece ser que lo atacan en la calle y luego escucha escucha un diálogo donde se habla de él como si estuviera muerto, ¿no? Donde se habla de él como de muerto, ¿no? Entonces, siempre está ese elemento, ¿no? De que el personaje ve su propia muerte o está entre los muertos o ve su propio entierro o algo así, ¿no? Entonces, como ya he dicho, es un personaje que probablemente tiene alguna base en estas leyendas bastante antiguas y luego reaparece en diferentes variaciones a lo largo de la literatura española, ¿no? Es conocida la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, de 1630, y también aparece fuera de España, ¿no? Ya digo que es un personaje que fascina, ¿no? Hay una obra de Molière con este tema. Luego está la ópera de Mozart, ¿no? Con el libreto de Lorenzo da Ponte, Don Giovanni, ¿no?
que es el mismo personaje, ¿no? O sea, que es un personaje que fascina y que reaparece una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué este personaje fue tan fascinante, ¿no? Para los románticos también. Bueno, pues podríamos decir que este personaje representa una manera radical de libertad, ¿no? Es un personaje radicalmente libre. No va en contra de todas las reglas de la sociedad, no le importan las reglas, perdón, las rompe todas, ¿no? Va en contra de todo y va en contra de todos. Es un personaje, un individuo que está solo, como que luchando contra todas las reglas de la sociedad y contra todos, ¿no? O sea, por una parte es un personaje malo, no es del todo simpático porque, bueno, porque es un seductor, ¿no? Y se burla de las mujeres, se burla de sus familias, ¿no? Le da todo igual, es un cínico. Así que no es exactamente simpático, pero por otra parte es como si expresara, como si fuera una expresión radical de la libertad humana, ¿no? De lo que significa ser radicalmente, pero radicalmente libre. Bien, entonces en la obra de Espronceda, el estudiante de Salamanca, el personaje se llama Félix de Montemar y la chica se llama Elvira. Entonces, Félix de Montemar es un descarado, ¿no? Seduce a las mujeres y también a esta chica que se llama Elvira. Entonces, Elvira al final se muere, pero a él le da igual, ¿no? Dice, bueno, no me importa, ¿no? Si se ha muerto, ¿no? O sea, que es un cínico, ¿no? Le da igual todo, ¿no? Y al final también está ese momento cuando Elvira, como el espíritu de Elvira, lo lleva con los muertos, ¿no? Lo lleva, digamos, al mundo de los muertos, ¿no? Entonces también está ese elemento, digamos, ese elemento oscuro, ¿no? O ese enfrentamiento del personaje con la muerte. Eso está también en esta obra de Espronceda. Bien, entonces tenemos una fotocopia y podéis leer hay un trozo donde está el personaje Félix de Montemar y donde se le describe, ¿no? cómo es y lo vemos actuar. Así que podemos leer y comentar también esto en clase. Bien, luego Espronceda tiene otra obra muy conocida que se llama El Diablo Mundo, que es una especie de poema filosófico muy largo sobre el hombre y el sitio del hombre en el mundo, ¿no? Cuál es el lugar del hombre en el mundo. Es un poema filosófico. Y en este poema, dentro de este poema, está intercalado, está metida una parte que se llama Canto a Teresa, que es una parte muy muy conocida, por eso lo menciono. Que no tiene nada que ver con el resto de la obra, ¿no? Es una cosa que el autor mete allí, ¿no? Y lo dice además, que el lector, si no quiere, no tiene que leerlo porque realmente no tiene nada que ver con el resto de la obra. Y este Canto a Teresa es muy conocido porque Teresa Mancha Espronceda, el autor, estaba enamorado de ella, ¿no? Era una chica, era una mujer joven que estaba casada con otro hombre y Espronceda estaba enamorado de ella, pero ella se murió muy joven, ¿no? Entonces, en el momento en que ella muere, él escribe este canto a Teresa, ¿no? La pierde, la chica se muere, y intercala este canto de amor
de amor trágico lo intercala en esta obra El Diablo Mundo. Así que también podemos quizá leer un trozo de este canto. Muy bien, así que en casa tenéis que leer el artículo de Larra, El Día de los Difuntos, de 1836, y luego lo comentamos en clase, y también en clase vamos a comentar un poco este poema, El estudiante de Salamanca, y el canto a Teresa. Así que muchas gracias y es todo. Hasta luego.